Dios ya inició su juicio contra la humanidad desde que Adán y Eva pecaron. Génesis 3:15. La Biblia registra que los juicios de Dios se dieron una y otra vez en contra del pecado de Israel y de las naciones que decidieron vivir en rebeldía contra Él y su ley. Uno de los juicios más significativos sobre la humanidad hasta ahora fue el diluvio en tiempos de Noé. Génesis 6:9. Sin embargo, ese no fue el juicio final, que sucederá cuando Cristo regrese. Esto significa que durante la actual era afectada por el pecado, hay juicios temporales, y el estado actual de todas las cosas también es temporal. Por eso en teología se habla sobre el estado intermedio, al referirnos a que tanto los creyentes como los enemigos de Dios que han fallecido están ahora en un lugar temporal mientras llega el juicio final. Los creyentes en el paraíso con Jesús y los no creyentes en el Hades esperando el juicio. Lucas 16:3, Apocalipsis 20:13. El desarrollo del juicio final. Cuando Jesús regrese, como el juez perfecto que es, hará una división entre las ovejas y los cabritos. Aunque algunos dividen el juicio final en dos partes, una parte del juicio en la segunda venida y la otra en el juicio del trono blanco después del reino milenial. El juicio final representa la resurrección de todos los que han muerto, tanto creyentes como no creyentes, para ser juzgados. Todos los que han muerto tendrán cuerpos de nuevo. Los que estamos en Cristo tendremos un cuerpo para disfrutar de la gloria de Dios, y los enemigos de Dios tendrán un cuerpo para sufrir su juicio eterno. La otra parte de lo que representa el juicio final son los diferentes grados de recompensa y los diferentes grados de castigo. En ese juicio, no solo está el libro de la vida, sino también los libros de obras. Apocalipsis 20:12. Castigos y recompensas en el juicio final. ¿Has sido santificado por la obra del Espíritu Santo? Una de las evidencias de ser justificado por la fe en esta vida serán las obras de santificación como fruto del Espíritu. Jesús es quien juzga la motivación y la legitimidad de todas nuestras acciones. Mateos 7:21-23. Para entender mejor los libros de obras en el juicio del trono blanco, evaluemos de manera breve lo que la Biblia nos dice sobre los diferentes grados de castigo para los impíos, y evaluemos también el tribunal de Cristo, que describe los diferentes grados de recompensa. 2 Corintios 5:10. 1. Diferentes grados de castigo. Dios es justo, y no hay ni un solo pecado que no haya de ser castigado de manera justa en la eternidad. Aunque todo pecado, por pequeño que parezca, merece la separación de la comunión con Dios y la condenación eterna, recuerda que el pecado está definido fundamentalmente por lo que hacemos contra Dios y contra su ley. La Biblia nos muestra que diferentes pecados traen diferentes grados de castigo. Hay pecados que a los ojos de Dios merecen mayor severidad en el juicio final por el grado de daño que causaron. Además, hay pecados que merecen condenación por su desprecio al mensaje del Evangelio o por cometer el pecado imperdonable. Por ejemplo, Jesús dijo que el castigo para Sodoma y Gomorra en el día del juicio sería más tolerable que para una ciudad que rechazara a sus apóstoles. Parece ser entonces que los diferentes grados de castigo tienen que ver con los grados de oposición directa contra Dios y su iglesia, algo a lo que también se refirió el apóstol Pablo. El castigo del juicio final también tiene que ver con los diferentes grados de apostasía, es decir, en cuanto al nivel de conocimiento y experiencia que alguien tenga del Evangelio antes de pecar deliberadamente en desprecio y rechazo al sacrificio de Cristo. 2. Diferentes grados de recompensa. Nuestras recompensas en el juicio final tendrán que ver con nuestras motivaciones y con el grado de responsabilidad que Dios nos dio en esta vida. Entre más bendiciones hemos recibido, mayor responsabilidad tenemos de usar esas bendiciones para la gloria de Dios. Sin embargo, todas las recompensas que recibiremos de su parte seguirán siendo un regalo de gracia, no el resultado de un esfuerzo ni de un mérito en nuestra naturaleza humana caída. La mejor ilustración de esto la encontramos en la parábola de los obreros de una viña.
Mateus 21:16. En esta parábola queda claro que los regalos que Dios quiere dar los otorga libremente porque son suyos, y es su prerrogativa darlos a quien Él quiera. Él no comete ninguna injusticia porque no le debe nada a nadie. Al que trabajó todo el día, le puede pagar lo mismo que al que trabajó solo una hora. Una de las cosas que sabemos con toda seguridad es que las recompensas que todo cristiano recibirá no serán equivalentes al sacrificio en esta vida. Es decir, no hay nada que pierdas ahora por causa del reino que no te sea recompensado mucho más en el reino venidero. El juicio final será causa de terror y tristeza para todos los que rechazaron el Evangelio de salvación, y será causa de gozo y celebración para el pueblo de Dios. La Biblia es clara en que la muerte es el fin de todas las oportunidades. Hebreos 9:27 nos dice que cuando morimos, enseguida enfrentamos el juicio. Así que, mientras una persona viva tiene una segunda, tercera, cuarta, quinta, etc., oportunidad de aceptar a Cristo y ser salva. Juan 3:16, Romanos 10:9-10, Hechos 16:31. Una vez que la persona muere, ya no hay más oportunidades. La idea del purgatorio, un lugar donde la gente va después de la muerte para pagar sus pecados, no tiene una base bíblica, sino que es más bien una tradición de la Iglesia Católica Romana. Para entender lo que le sucede al no creyente después de que muere, vamos a Apocalipsis 20:11-15, donde se describe el juicio del gran trono blanco. Aquí tiene lugar la apertura de los libros. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los libros contienen todos los pensamientos y obras de aquellos que están siendo juzgados. Y sabemos por Romanos 3:20 que, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por tanto, todos los que son juzgados por sus obras y pensamientos son condenados al infierno. Los creyentes en Cristo, por otra parte, no son juzgados por los libros de las obras, sino que sus nombres se encuentran escritos en otro libro, el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Estos son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, y solo a ellos les será permitido entrar al cielo. Cualquiera cuyo nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, era salvo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, por la soberana gracia salvadora de Dios, para ser parte de la novia de su Hijo, la Iglesia de Jesucristo. Esta gente no necesita una segunda oportunidad para salvación, porque su salvación ya ha sido asegurada por Cristo. Él los eligió, los salvó y los mantendrá salvos. Nada puede separarlos de Cristo. Romanos 8:39. Aquellos por quienes Él murió serán salvos porque Jesús verá que lo sean. Él declaró, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Juan 6:37. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Para los creyentes, no hay necesidad de una segunda oportunidad, porque la primera es suficiente. ¿Qué sucede con aquellos que no creen? ¿No se arrepentirían y creerían si se les diera una segunda oportunidad? La respuesta es no. No lo harían porque sus corazones no cambian simplemente porque mueran. Su mente y corazón están enemistados contra Dios y no lo aceptarán, aun si lo vieran cara a cara. Esto es evidenciado en la historia del hombre rico y Lázaro en Lucas 16, 19, 31. Si alguna vez hubiera alguien que se hubiera arrepentido cuando se le diera una segunda oportunidad para ver claramente la verdad, sería el hombre rico. Pero aunque él estaba en tormento en el infierno, solo le pidió a Abraham que enviara a Lázaro de regreso al mundo para advertirle a sus hermanos, para que ellos no tuvieran que sufrir el mismo destino. No había arrepentimiento en su corazón, solo lamentaba encontrarse en ese lugar. La respuesta de Abraham lo dice todo. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.
Lucas 16:31. Aquí vemos que el testimonio de la Escritura es suficiente para salvar a aquellos que creen, y ninguna otra revelación traerá la salvación a aquellos que no crean. Ni una segunda, ni tercera o cuarta oportunidad serían suficientes para convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Filipenses 2, 10, 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, todos se inclinarán ante Jesús y reconocerán que Él es el Señor y Salvador. Sin embargo, en ese momento ya será demasiado tarde para obtener la salvación. Después de la muerte, todo lo que le espera al no creyente es el juicio. Apocalipsis 20, 14, 15.